empezamos con una definición, ¿sí? ¿Qué es la elección? Rubén algo nos había hablado la clase pasada, sin entrar mucho en el tema. Rubén trató de explicarnos un poco de qué eran estos pasos de la salvación, ¿no? Y en estos pasos que explicó él estaba este primero, y que nos habla de un tiempo anterior, ¿sí? Un tiempo pasado, pero vamos a tratar de ver la definición. Dice que elección es un acto de Dios antes de la creación, mediante el cual Él elige a algunas personas para ser salvas. No es en base a un mérito previsible de ellos. En ellos pensemos que cuando habla de previsible está hablando de algo que es anterior a nosotros, sino porque Él es soberano, es su soberano deseo, o Él es soberano que lo hace, ¿sí? Cuando hablamos de soberanía, hablamos que Dios es el Dios soberano, que es el Dios que, es decir, no se cuestiona, pero porque no es un Dios caprichoso, sino que es un Dios que por algún motivo, por alguna razón, que quizás a veces nos cuesta entender o no entendemos, o sí entendemos, Dios hace cosas. Y una de estas es la salvación de nosotros. Y el planteo acá está, ¿desde cuándo es esa salvación? ¿Cuándo es que somos salvos? ¿Desde cuándo? La Biblia, vamos a tratar de investigar un poco esto y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia y qué luz podemos tener acerca de este tema, ¿sí? Entendemos que Dios nos salvó y sí tenemos claramente algunos textos que dicen que Dios nos salvó antes de la fundación del mundo, ¿sí? Antes de la fundación del mundo, Él ya tenía ideado el plan de salvación. Antes de que el hombre fuese, y por supuesto que antes que el hombre peque, ya había un plan de salvación. Y en esta base fundamental es que pues empezamos a ver por qué hay una elección, ¿sí? Por qué algunos son salvos y otros no. Y por qué, a pesar de que se anuncia el mensaje de salvación, no todos aceptan el mensaje de salvación. Y ahí es donde empezamos a investigar un poco más algunas cosas. Vamos a pasar. Y quisiera que podamos leer algunos de estos textos, ¿sí? ¿Me ayudan? ¿Me ayudan con voz fuerte? Vamos a hacer así, vamos a hacer por filas. Esta fila que está acá, vamos a buscar dos textos. Uno es Hechos 13:48 y el otro texto está en Romanos 8:28 al 30. El pasaje que también leímos la clase pasada que nos trajo Rubén. Esta fila que está acá va a leer un texto, va a leer Romanos 9 del 11 al 13. Uno de ustedes va a leer Romanos 9 del 11 al 13. Y esta fila que está acá va a leer Romanos 11, 7 y 8, y otro de la misma fila va a leer Efesios 1, 4 al 6. ¿Sí? Empezamos por acá, Hechos 13, 48. Los gentiles oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para vida eterna. Lucas está escribiendo acá en este primer tratado, como dice el encabezado de este libro, de Hechos, y está diciendo que los que estaban ordenados para vida eterna, ¿sí? Un concepto que no sé si nos llama la atención, por lo menos en el contexto, ¿sí? Seguimos en Romanos 8, 28 al 30. Sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó a estos también llamó, y a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Perfecto. Y volvemos al concepto, fíjense. Primero dice, ahí en el 8:28 dice que a los que conforme a su propósito son llamados. Y a partir de ahí empieza a dar ciertos órdenes, ¿sí? de lo que es la salvación. Algo vimos en la clase pasada, pero para poder entender es Dios estableció un orden, ¿no? Sabemos, y esto es, partimos otra vez de la soberanía, ¿no? ¿Cómo es que Dios diseñó esto? Bueno, la idea es entender por qué Dios lo quiso hacer así. Vamos a Romanos 9, 11 al 13. ¿Quién se anima a esta fila?
Romanos 11, 9 al 13. Pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito a Jacob, amé más a Esaú, aborrecí. Bien, acá Pablo les habla a los romanos, les está explicando esto, una historia, y en base a esta historia da una definición. ¿Sí? Cuando está hablando, les está explicando a los romanos, les está diciendo el ejemplo de Jacob y Esaú. Y habla de que Jacob fue amado y Esaú fue aborrecido. ¿Sí? Y fíjense que lo que utiliza Pablo en este comentario es como argumento decir que esto fue antes de que ellos fuesen. ¿Sí? Esto sucedió antes que pasase, antes que hiciesen alguna obra. ¿Sí? Y acá deja dar un poco más de luz la Biblia, que nos muestra de que no es conforme a nuestras obras, sino conforme a la soberanía de Dios. Sí, no es conforme a lo que hicimos solamente. Por supuesto que la Biblia, y lo hemos estudiado, dice que entró el pecado por un hombre, por cuanto todos pecaron, y pasó ese pecado a todos los hombres, y por supuesto que nos hizo alejados de Él, nos alejó de Él. Ahora, la Biblia también nos muestra, como leímos acá, que esas obras o las obras que pudiésemos haber hecho no nos salvaron, o las cosas buenas o malas, ¿sí? Y Dios estableció de alguna forma esta elección. Romanos 11, 7 y 8, de esta fila. Que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado, pero los escogidos sí lo han alcanzado, y los demás fueron endurecidos, como está escrito: Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Bien, Pablo también está escrito en los Romanos y les habla, y habla de que a los judíos les fue anunciado el Evangelio y que los judíos algunos entendieron y creyeron, y a otros dice que les fueron cegados los ojos. ¿Sí? Es algo raro la forma en que Pablo no dice que no creyeron. Después vamos a ver un poco más esto, pero sí para poder entender el tema. Les fueron cegados los ojos, como el faraón. Después vamos a ver algo de eso allí en Génesis. Les fue cegado el entendimiento, no entendieron, no podían entender. Dios hizo algo a través de una obra que esas personas no entendieron, no comprendieron, no escucharon, y dice, y hasta el día de hoy. Lo cual muestra que aún para el pueblo escogido de Dios, hay personas que no creen en Dios, ¿sí? Que saben de Dios, que saben quién es Dios y quizás hasta por historia saben un montón de cosas, pero no les alcanza para tener salvación. ¿Sí? Efesios 1, 4 al 6. ¿Quién se anima de este lado también? Perfecto. Y empezamos a entrar un poco más. Un pasaje que para este tema es súper central. Habla de que fuimos escogidos, y le está hablando a los efesios y a los hermanos de la iglesia de Éfeso, y le está diciendo que fuimos escogidos. Le está diciendo a ellos, ustedes fueron escogidos. ¿Sí? Y no es que está hablando de que las personas o la humanidad fue escogida, le está hablando a ellos, y ustedes fueron escogidos. Dios de antemano preparó una salvación, y esa salvación es recibida no por todos, sino por algunos. ¿Sí? Y esto un poco también nos empieza a darnos cuenta a veces en el contexto de donde estamos y qué es lo que Dios hizo con nosotros. Y ahí es donde empezamos a ver para qué sirve estudiar esto, ¿no? ¿Para qué entender esto? ¿Sí? Porque a veces nos podemos preguntar para qué sirve. Vemos, y ahí está escrito en la punta también, dice que vemos
que Pablo niega explícitamente que esto sea debido a nuestras obras, ¿sí? Es decir, no hay nada que nosotros pudiésemos haber hecho para alcanzar la salvación, sino que es el propósito del Dios mismo. De Dios mismo es el propósito que nosotros individualmente seamos salvos, que alcancemos una gracia inmerecida. ¿Y dónde? En una eternidad pasada. Hablamos de eternidad pasada para solamente identificar en nosotros que manejamos tiempo. Dios no maneja tiempo, para que, que necesitamos tener un cronos en la mente para poder entender dónde estamos y de dónde era y hacia dónde vamos. Bueno, Dios, antes que el mundo fuese, antes que las cosas fuesen, en una eternidad lejana a nosotros, Dios ya había ideado tu salvación y mi salvación. Y ahí es donde empezamos a comprender un poco más lo que Dios quiere para nosotros. Vamos a lo siguiente. Dice, entonces, podemos ver a la elección en el Nuevo Testamento y ahí vamos a ver tres conceptos, solamente tres conceptos. Los vamos a pasar rápido, pero para poder, en primer lugar es, para nosotros, para poder entender este tema, el tema de la salvación o la elección anterior, podemos ver que es un consuelo. Quienes hemos creído en Jesucristo como Salvador, nos es un consuelo saber de que Dios nos ha mirado desde tanto tiempo antes y siendo tan pequeños en este mundo, Dios nos ha mirado. Dice en Romanos 8:29, como habíamos leído, que Él nos escogió antes que todas las cosas, que Él nos llamó conforme a su propósito. También podemos ver que con el motivo de alabar a Dios, podemos entender de que, como decía Pablo ahí en Éfeso, a los Efesios en el 1:12 o en 1 Tesalonicenses, que nuestra alabanza aumenta al entender de que fuimos escogidos y fuimos llamados sin tener nosotros mérito propio. Y que siendo nada, y es más, siendo contrarios a Él, fuimos escogidos y llamados. Y nos estimula para la evangelización, para poder contarles a otros, y después vamos a entrar a este tema, poder contarles a otros la necesidad de poder ser salvos, de que Dios ofrece una salvación para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y esto que parece repetitivo y conocemos textos de memoria, nos llevan a entender de que Dios es amplio en perdonar y si en su misericordia extiende la salvación a toda persona, ¿sí? Después vamos a ver por qué, sí, vemos la elección, pero Dios extiende la salvación a todo aquel que en él cree. Y no es que pone un chip en la cabeza para decir vos crees y vos no crees. No. Justamente no es así. Tenemos la posibilidad todos de creer en Dios, de creer en la salvación, de creer que Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados y aceptarlo, ¿sí? El acto de salvación de Dios no fue algo impersonal, ni algo que se hizo en forma mecánica, ¿sí? Sino que estuvo empapado, impregnado del amor personal, y a cada uno es esto, del amor personal hacia aquellos que Él escogió. A ver si tenemos el texto ahí en Ezequiel 33. Sí, Ezequiel 33, 11 está en la punta y dice, vivo yo Jehová, y está hablando, piensen en el contexto, al Antiguo Testamento, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Volveos de vuestros malos caminos. ¿Por qué moriréis, oh casa de Israel? Le está hablando a la casa de Israel, un pasaje que, es decir, un pueblo que hace unos minutitos atrás habíamos leído que no todos creyeron, no todos creen, y que en algunos casos, como lo vimos bien, sus ojos son cerrados y su entendimiento es cerrado. Y no creen, y no van a ser salvos, porque no creyeron. Dios abre las puertas de la salvación a todo aquel que en él cree. Dios extiende la salvación para cualquiera, para el grande, el chico, el pobre, el rico, el que es indiferente o el que entiende.
para todos se extiende la salvación. Ahora, para nosotros, para quienes hemos creído en Jesucristo como Salvador, ¿cuál es la implicancia de conocer de esto, de saber de que fuimos elegidos? En primer lugar, nos insta a nosotros a predicar. Poder contarles a otros, como dijimos antes, que necesitan conocer a Dios, que necesitan reconocer que Jesucristo es el Señor. En segundo lugar, la elección no está basada en un conocimiento anticipado de Dios, de nuestra fe. Es decir, Dios no es que Dios sabía que nosotros íbamos a creer y por eso somos elegidos. Todo lo que Dios hace en su trabajo de predestinación es confirmar, y esto es bueno entenderlo así, y vamos pisando en firme en ciertos conceptos, es bueno confirmar que la decisión que Él sabe que las personas van a hacer por sí mismas, esta decisión es confirmada por Dios. Dios extiende el Evangelio a todos. Ahora no todos acceden al arrepentimiento, no todos piden perdón, no todos se acercan y reconocen a Dios. La elección, ¿está bien? Sí, la elección es incondicional. Este es un concepto bastante particular, que la elección es incondicional. Dios nos eligió simplemente porque decidió derramar su amor sobre nosotros. No fue porque vio de nosotros de antemano alguna fe o mérito en nosotros. Y esto, vuelvo, es un concepto repetitivo, pero que es necesario afirmarlo. Por eso es incondicional, porque Dios lo hizo de su propia voluntad. ¿Sí? De su propia voluntad decidió salvarnos. Y no está condicionada por lo que nosotros hayamos hecho, sino por lo que Dios hizo. Vamos a pasar al siguiente punto. Algunas objeciones acerca de la doctrina de la elección. La elección significa que no tenemos una opción para escoger si aceptamos a Cristo o no. Acá empezamos a ver un concepto un poco más, después de la Reforma o durante la Reforma, alguien que se llamaba Arminio empezó a introducir este concepto de que, quizás ya Calvino también lo decía, pero Arminio fue el que profundizó un poco más o bastante más, es que ¿para qué predicamos? Si la elección significa que no tenemos elección, sino que algunos son cristianos y algunos no son cristianos. Algunos conocen a Dios y algunos otros no conocen a Dios. Y ya está, ¿para qué abrimos las puertas de este lugar y anunciamos el Evangelio si ya está elegido quiénes van a ser cristianos y quiénes van a ser los hijos de Dios y quiénes no? Este concepto, por supuesto, que es ajeno a lo que leímos. Es decir, ¿por qué Pablo predicaba el Evangelio, no? Si hubiese entendido que esto era así, no era necesario predicar el Evangelio. Si algunos ya estaban elegidos a conocer del amor de Dios, a ser redimidos y otros no. Y esto nos lleva, y cito a Pablo en tiempo bíblico, porque también podemos ir a lo largo de la historia, y nosotros también. Era necesario o es necesario que las personas conozcan. Jesús les dijo a los discípulos, id por todo el mundo y predicar el Evangelio. ¿Por qué lo dijo? Si ya estaban, entre comillas, elegidos antes que eso mismo sucediese. Ahora Dios extendió su gracia para con nosotros y que podemos nosotros escuchar y entender de que Él nos ha amado y que nos dio la posibilidad de creer en Él como Salvador. Y esto debemos nosotros compartirlo con cada persona, con cada amigo, con cada persona que está necesitada en algún momento especial, que nos llama y nos dice, necesito hablar de vos, de Dios, necesito hablar con vos de Dios. Bueno, nosotros podemos explicarle, pero también podemos anunciarlo como lo estamos haciendo desde este lugar, o en la calle, cuando nos cruzamos con alguien, en el colectivo, o en el trabajo, o en la facultad, o en donde estemos, poder contarles, porque es un mandato de Jesucristo, que tenemos que anunciar el Evangelio. Hay un montón de temas más para decir ahí, pero les invito a que ustedes después los puedan ver. Para no extendernos demasiado, solamente voy a nombrarlos. La doctrina de la elección no nos convierte a nosotros, y quizás está hecho de esta forma, en robots o marionetas, ¿no? Es decir, las personas tenemos la posibilidad de elegir.
Dios no es que, como dije antes, no nos pone un chip para decir, bueno, vos elegís, vos no. No es así. La Biblia nos muestra de que nosotros somos los que tenemos la posibilidad de elegir. La doctrina de elección significa que los incrédulos nunca tuvieron la oportunidad de creer. No, no. Justamente, al nosotros anunciar el Evangelio, está la posibilidad de creer. Dios sabe de antemano quiénes van a creer y quiénes no. Dios lo sabe, por supuesto que lo sabe, porque todo lo sabe. Y la Biblia nos lo muestra, pero sí tenemos la tranquilidad, tenemos que tener la tranquilidad de que anunciamos el Evangelio, de que les predicamos el Evangelio. La Biblia dice que Dios quiere que todos sean salvos. Sí, la Biblia habla que todos que el Evangelio es anunciado porque no queriendo que ninguno que perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, todos. Y cuando habla de todos, está hablando de la humanidad. Ahora, no todos aceptan, no todos creen. Y a veces es difícil entenderlo esto. Esta mañana estábamos hablando con un amigo que nos visita todos los domingos que hay reparto de alimentos, y me explicaba que tiene una situación con una persona en la que le trata de invitar a la iglesia, la trata de hablar de Dios, y la persona no tiene ningún interés. Bueno, no sabemos qué va a ser de esa persona en particular. Sí sabemos que no todos aceptan a Dios como Salvador. Vamos a la aplicación práctica, ¿sí? Estamos volando, me parece, de tiempo, pero vamos a tratar de no terminar tarde. Y acá me quedo ahí, creo que no lo puse en el apunte. Dice, cuando pensamos en la doctrina bíblica sobre la elección, es bueno que lo apliquemos en nuestra vida individualmente. Y esto es, este concepto, y perdón que lo lea así porque estoy medio cansado nada más, pero para poder entender, Dios quiere que nosotros entendamos esto por algún motivo, un propósito. Es correcto que cada cristiano se pregunte, ¿por qué soy cristiano? Sí, ¿por qué yo sí y vos no? O otro no y yo sí, y él sí y el otro no, ¿y por qué pasa eso? Bueno, a veces estas preguntas nos llevan a pensar un poco más o a considerar un poco más la salvación que gozamos, que tenemos. La doctrina de la elección nos dice que soy cristiano porque Dios en la eternidad pasada decidió derramar de su amor sobre mí. ¿Y esto por qué decidió hacerlo? No por algo que nosotros hubiésemos hecho, como dijimos antes, sino por simplemente porque quiso amarnos a nosotros, porque quiso amarme. Y lo digo así en primera persona, porque Dios nos escogió y nos amó desde antes de la fundación del mundo, a cada uno. A cada uno. Dios dio su vida en la cruz, sí, Jesús murió en la cruz por cada uno. No solamente por una muerte por la humanidad, sino por cada uno. No hay ninguna otra razón para entender de esto, es decir, solamente comprender de que Dios nos ha amado. Pensar en esa manera nos ayuda también a ser humildes delante de Dios. Y ahí es donde debemos considerar en perspectiva. ¿Soy yo importante delante de Dios como mí mismo para que Dios me haya salvado? ¿Soy yo importante para poder servirle por mis propios talentos, por mis propias habilidades? La Biblia nos muestra de que no. Nos permite darnos cuenta de que no tenemos ningún derecho a la gracia divina, y ahí también pensar de que justamente es gracia, y esto también lo hemos estudiado, ¿no? Gracia, ese regalo, eso que Dios hizo con nosotros, que nosotros no merecíamos. Y que éramos totalmente contrarios a esto, Es decir, éramos contrarios a Dios. Y Dios, por gracia, sin explicación, porque podemos encontrar un montón de explicación de la palabra gracia, pero no hay nada que cabalmente nos haga entender que esa gracia nos alcanzó a nosotros. Nuestra salvación se debe solo y totalmente a la gracia de Dios. Nuestra única y apropiada respuesta es darle eterna alabanza. Y a veces entre comillas digo esto, nos enrollamos en muchas definiciones, en muchas cosas, que está bien cuestionarnos y preguntarnos porque nos ayuda a entender un poco más y a crecer.
Pero en definitiva, y quizás un poco resumiendo, es entender que Dios nos ha amado desde antes de la fundación del mundo, de que Dios nos ha elegido a cada uno como su hijo, como su hija, y que tenemos esto no por nosotros, sino por la divina gracia de Dios, porque Dios decidió hacerlo así. Y en su soberanía, que es Dios, y ¿quién puede cuestionar a Dios? ¿No? Pablo habla de esto, ¿quién puede cuestionar a Dios? Job en el Antiguo Testamento también dice, ¿quién puede decirle a Dios, darle consejo a Dios? Bueno, Dios lo decidió así. Ahora, esto nos lleva a pensar y a darle gracias a Dios. Darle gracias por lo que Él hizo por nosotros. Darle gracias por todo lo que dejó por nosotros. Filipenses 2 nos habla de que Él dejó la gloria por nosotros. Dejó la gloria por Rubén, dejó la gloria por Katy, dejó la gloria por Delfín, dejó la gloria por Matías, por cada uno de nosotros, para que nosotros podamos tener salvación y vida eterna.